Bueno, así nos preparamos esta mañana para la palabra que el Señor tiene para hablarnos a nuestra vida. Estamos hablando acerca de la fe, ¿ok? Que la vida que vivimos se constituye en una vida de fe. Que este camino que caminamos en esta tierra tiene que ser un camino ¿de qué? De fe. Y es que la fe es importantísima en el desarrollo de nuestra vida, y de ella hablaron el Señor Jesucristo y sus apóstoles. Pues sabemos y entendemos que la fe es fundamental, como dicen las Escrituras, para la preservación ¿de qué? Del alma, para la salvación del alma. Y por eso es que nosotros hablamos siempre de la fe, y nuestra vida debe estar basada en esa fe gloriosa en Jesucristo. Y cada día poderle decir al Señor: aumenta nuestra fe. Como aquel hombre que se acercó y Jesús le preguntó y le dijo: ¿crees? Y este hombre dijo: yo creo, pero aumenta mi fe. Aumenta mi fe, ayúdame a aumentar la fe. Y dentro de esto entonces estamos viendo que la fe tiene muchas aristas, muchas áreas que le competen y que son parte de ese desarrollo propio de nuestra vida, en una vida de fe, una vida de caminar con el Señor, de esperar en Él, de estar tomado a su mano, agarrados, asidos a Él, tomados a Él, sin desprendernos. Y cada día esa fuerza con la que nos prendemos, nos agarramos de nuestro Señor, cada día esa fuerza tiene que ser mayor, tiene que aumentar. Nuestra fe no puede declinar, no puede caer, sino que cada día tiene que ser ¿qué? Aumentada en el nombre del Señor. Y obviamente como iglesia todos nosotros estamos vinculados entonces a esa fe mutua. Por eso leíamos y aprendíamos hace 8 días que tenemos un solo bautismo, una sola fe. Esa fe obviamente es la fe que vivimos en el Hijo de Dios. Como dijo el apóstol Pablo: la vida que ahora vivo en la carne, esta vida que vivimos acá, la vivimos ¿en qué? En la fe del Hijo de Dios. Amén. El cual se entregó por nosotros, el cual nos amó y se ha entregado por nosotros. Entonces nuestra fe se vive no en cualquier cosa, no está puesta nuestra fe, nuestra emuná, que es la fe en hebreo, nuestro agarrarnos, nuestro asirnos, nuestro tomarnos, no está basado en otra cosa, sino en esa fe que está dada en el Hijo de Dios, en Jesucristo. ¿Cuántos están tomados a Jesucristo? A Yeshua, el Mesías. Él es el motivo de nuestra fe. Allí estamos tomados, estamos asidos. No nos tomamos de ningún ídolo, no nos tomamos de ninguna cosa de este mundo, no nos tomamos del placer, sino de Yeshua, del Mesías, el Mesías glorioso que vive para siempre. Entonces, al tomarnos de parte en Él, estamos entendiendo, y eso lo hemos visto en los últimos servicios, que somos parte de un edificio, que somos parte de una edificación, de una casa que se va construyendo. Una casa que, dice la Biblia, llegará a ser dedicada como templo ¿qué? Santo a nuestro Dios. Es decir, un templo apartado para nuestro Dios. La palabra santidad significa ser apartado para Dios. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de ser santos, estamos hablando de ser apartados para Dios. No estar apartados de Dios, sino ser apartados para Él, ser reservados para Él. Eso es ser santo, que yo he reservado mi vida para el eterno Dios, para que Él haga su voluntad en mi vida. Y ese edificio se va construyendo. Ese edificio se va levantando, como dice Efesios capítulo 2, que estuvimos viendo hace 8 días, en el que hablábamos en que el edificio se va construyendo y va estando bien coordinado, bien estructurado, bien empalmado, y dice que va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios 2:21, recuérdenlo. Dice: en quien en todo el edificio, hablando de Jesús, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo para el Señor. Es decir, que nosotros somos parte de un edificio que se va construyendo día a día, hasta llegar a ser un templo ¿qué? Santo para el Señor.
Ahora bien, esa santidad para el Señor demanda varias cosas. Y eso es lo que quiero que veamos durante los próximos enseñanzas. ¿Qué es lo que se demanda en la fe para llegar a ser un templo santo para el Señor? Porque la fe demanda, la fe en Jesucristo demanda. No solamente podemos pretender tener beneficios en el Señor como hijos de Él, a través de la fe, la emuná que vivimos al estar tomados de Él, sino que la fe también demanda para nosotros un vivir para el Señor. Entonces vamos a ver algunas cosas de lo que la fe demanda para que nosotros lleguemos a ser ese templo santo para el Señor, ese templo dedicado para nuestro Dios. Entonces quiero por favor que ustedes me acompañen. Quiero empezar con la epístola del apóstol Pedro en Primera de Pedro. Por favor, abra ahí su Biblia. Primera de Pedro capítulo 2. Entonces vamos a entender las exigencias y demandas de vivir en la fe a fin de construir un templo santo para el Señor. Dice el apóstol Pedro ahí en su carta, el capítulo 2, desde el versículo 1, dice: desechando pues toda malicia. ¿Desechando qué? Toda malicia. Desechando pues toda malicia. Dice el apóstol Pedro: todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones, deseen pues como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella puedan crecer para salvación. La leche espiritual no adulterada para que puedan crecer, ¿para qué? Para salvación. ¿Qué es lo que preserva nuestras almas para salvación? La fe. ¿De qué se trata entonces esa leche espiritual? ¿De qué? De la fe, y eso es lo que vamos a ver ahora. Dice el apóstol Pedro: desechen, desechen. Empieza diciendo allí: desechen pues toda malicia, toda maldad. Esa palabra desechar que usó el apóstol Pedro, recuerde que estas epístolas están escritas en griego, en otro idioma. Y obviamente tanto el idioma hebreo como el griego, sus palabras tienen connotaciones bastante amplias. Y para poder entender el mensaje que los apóstoles y que el mismo Señor entregaron, pues es necesario poder verlo desde ese entendimiento de esas palabras que aparecen allí. Yo no pretendo que usted se aprenda de memoria las palabras griegas que aparecen allí, pero sí que podemos entender los conceptos de manera amplia. Entonces la palabra desechando, esa palabra griega es la palabra apotsitsemi. Esa palabra griega significa ponerse lejos, estar al otro lado, separarse, alejarse. Por lo tanto, requiere de parte de nosotros una disposición de ¿qué? De alejarnos. El apóstol Pedro dice: desechando pues toda malicia. Es decir, estén dispuestos a alejarse, a hacerse a un lado, a ponerse lejos, separarse. Es decir, que esto depende también de nosotros, de nuestra actitud. Nosotros estamos llamados delante del eterno Dios a tener esa capacidad y esa actitud de alejarnos de toda ¿qué? Malicia, de toda malicia. La palabra malicia, palabra kakia, que significa maldad, depravación, malignidad, de todo lo malo, todo aquello que venga a hacer daño. Nosotros entonces estamos llamados a alejarnos. El problema muchas veces es que la tendencia que tiene nuestra carne es ¿a qué? A acercarnos. Si usted sabe, mi amado, que hay algo que le hace daño, que hay una relación que usted tiene o una amistad que usted puede tener con su familia inclusive, que le trae daño, que le hace daño a su vida, usted sabe que eso le va a dañar, que no le va a aportar absolutamente nada de valor espiritual, usted debe alejarse. Así le guste, así le fascine, así se sienta muy bien estar con ellos, estar en ese tipo de relaciones.
Y estoy hablando de todo tipo de relaciones, relaciones familiares, relaciones de amistad, aún de trabajo, aún de estudio. Entonces nosotros somos responsables de eso. Y a medida que vamos creciendo nos vamos volviendo más responsables de esas actitudes. Y tenemos que estar dispuestos, así nos duela el alma, así nos duela el corazón, a alejarnos si hay alguna relación que no te aprovecha para nada, que no te trae bendición, que no te añade algún valor espiritual, que te acerque más a Dios. Debes desecharla, debes apartarte, debes alejarte, debes hacerte a otro lado. Ahora, no es fácil, sobre todo cuando nuestra vida se ha constituido o se ha construido con ese tipo de relaciones. Y a veces esas relaciones se vuelven fortísimas y nos cuesta trabajo alejarnos. Por eso el Señor Jesús era tan enfático. Y Él decía, el que no está dispuesto, y Él lo lleva a lo más extremo, ¿no? A dejar ¿a quién? A padre, madre, hijos, por causa de mí. No, o sea, no de mí, no, del Señor. ¿No es digno de mí? Si no están dispuestos aún a cortar con ese tipo de relaciones, es decir, si la relación muy profunda que yo puedo llegar a tener aún con mis padres, esa relación se puede volver en un impedimento, en un obstáculo para que yo llegue al eterno Dios. Si la relación que puedo tener aún con mis hijos se vuelve un impedimento y un obstáculo total, de tal manera que me aparta de Dios, lo que hace es alejarme de Dios. En vez de alejarme de Dios, yo tengo es que alejarme de ellos. Asimismo las amistades. A medida que uno va conociendo más del Señor y se va integrando más a Él como parte de ese edificio, porque recuerde que como parte del edificio nos integramos a Dios, y a medida que uno se integra más al eterno Dios, las amistades de uno tienden a cambiar, deben cambiar. Obviamente sus amistades no pueden seguir siendo las mismas, y ellos mismos lo van a notar, porque van a llegar momentos, episodios en donde tal vez ellos estaban acostumbrados a que usted hiciera algo con ellos que no está acorde a la voluntad de Dios. Y cuando ellos le propongan eso, lo primero que usted les va a decir es que no, gracias, no, yo ya no. No, de verdad que no. El problema es que ellos van a estar ¿qué? Insistiendo. Y el apóstol Pedro dice, desechen pues toda malicia. Si nosotros no desechamos toda esta situación de maldad, todas estas relaciones que no nos sirven para nada, que no suman a nuestra vida espiritual, nuestra fe nunca va a fortalecerse. Siempre vamos a vivir una fe débil. Y por ahí nos vamos a reventar, mis amados. Nuestra fe cada día tiene que aumentar y fortalecerse. Pero para poder fortalecer nuestra fe y poder construir un templo santo para nuestro Dios, es necesario que tengamos nosotros la disposición de hacer lo que dice la palabra, de alejarnos. Desechen pues, aléjense, sepárense, tomen la decisión de apartarse de aquello que produce maldad, malicia, malignidad, de lo malo. Si usted tiene compañeros, amigos, amistades que lo incitan a hacer lo malo, uno tiene que aprender a desechar, a decir no, a no anhelar estar haciendo lo malo. Ay, es que son mis compañeros, es que es mi familia, es que son mis amigos, es que los quiero tanto, con ellos me siento bien. Si no te añaden valor espiritual, no es bueno. Dígalo conmigo, si no me añade valor espiritual, no es bueno, no es de Dios. Si es que quiere mantener una fe firme, viva y aumentando. Si no le interesa lo de la fe, pues continúe con sus relaciones. Desechando, dice el apóstol Pedro, toda malicia, todo engaño. Dice el apóstol Pedro ahí, todo engaño. Esa palabra engaño es una palabra que da la idea como de señuelo. ¿Sí? ¿Para qué se usa el señuelo?
De hecho, esa palabra que aparece ahí, dolos, literalmente significa señuelo, literalmente. Literalmente. ¿Para qué se usa un señuelo? Usted le pregunta a las personas que les gusta la pesca, constantemente, siempre sobre la, ¿cómo se llama? El anzuelo, se pone ¿qué? El señuelo para que el pez, ¿qué? Muerda. Y cuando muerde, ¿qué hace? Inmediatamente queda allí. Y por más que intenta zafarse del anzuelo, mientras más ala, más se lo entierra. Y eso es lo que hace el enemigo, siempre poner ¿qué? Señuelos. Y por eso hay que apartarnos de todo señuelo. Y es que este mundo trabaja mucho con nuestros sentidos, con la parte sensorial. Y eso nos gusta. Yo no estoy diciendo que no. De hecho, nos llama la atención. Pareciera muy rico, muy bueno. Y el enemigo va a usar los mejores señuelos. Y a medida que va avanzando este mundo, en su depravación parece ser que tiene muchos mejores señuelos. Y el enemigo siempre va a poner señuelos. Por eso dice la palabra que el enemigo está como un león rugiente buscando a quien devorar, siempre buscando a quien hacerle daño. De eso tenemos que estar nosotros conscientes. Por eso la Biblia dice que los enemigos del hombre son la carne, el mundo y Satanás. Pero principalmente de los tres, ¿quién es el principal enemigo? La carne. En segundo lugar, el mundo. Y en tercer lugar, Satanás. Yo lo clasifico de esa manera, porque es que más es esta carne la que habla. Claro, el enemigo pone sus señuelos, pero esta carne es la que se deslumbra por ir detrás de esto. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esto, mis amados, si es que queremos vivir una vida de fe verdadera, una vida de santidad, como un templo santo para el Señor, apartado para Él. Sí, no es fácil. Yo no estoy diciendo que ser creyente es verdad, es un paseo. De hecho, ser creyente requiere sacrificio. Si se predica un evangelio que no demanda sacrificio, entonces no es el evangelio de Jesucristo. Porque el evangelio de Jesucristo dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera seguirme. Sí, hoy puede haber un evangelio light, en donde mucha gente supuestamente sigue a Dios, pero no disciernen entre lo bueno y lo malo. Siguen viviendo su vida común y corriente. No hay ningún tipo de cambio para el Señor. Es que nosotros nos volvemos apartados para el Señor. Por eso debemos diferenciarnos. La luz se diferencia a las tinieblas. Y nos diferenciamos es porque hemos decidido ser apartados para el Señor y no vivir conforme a los deseos de este mundo. La palabra dice: el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hacer la voluntad de Dios nos permitirá a nosotros permanecer. Porque el mundo y todos esos deseos engañosos, esos señuelos, en algún momento van a pasar. Y de repente nos vamos a encontrar con la realidad espiritual, que estamos muertos espiritualmente. Y una persona muerta espiritualmente no puede heredar la vida eterna. Y no podemos entonces dejar lo mucho por lo menos. Dejar lo que es todo, la vida eterna, por lo menos. Aquí vivimos una vida pasajera. Vivimos como en un desierto. Y en ese desierto estamos cada día creciendo en esa fe, en la que nos aferramos más de nuestro Señor para poder tener derecho a aquella vida gloriosa. Ahora, ¿se trata entonces de que nos vamos a volver ermitaños? No. Se trata de que disfrutemos de la vida verdadera en el Señor. Y es que la vida verdadera no es la vida loca que propone el mundo. Hoy el mundo propone muchas cosas, pero esa no es la vida. A veces pensamos que eso es disfrutar la vida. Disfrutar la vida en realidad se traslada o se trata de vivir conforme a la voluntad de Dios, en la cual hallamos nuestro gozo, nuestra plenitud, y poder decir como el salmista: oh, cuánto yo me gozo en tu ley, es ella mi deleite de día y de noche. Podernos gozar en el Señor, poder vivir una vida verdadera en el Señor, para poder tener la vida eterna, para poder heredar esa vida gloriosa. Entonces dice el apóstol Pedro: desechen pues todo engaño, todo señuelo. Hay que estar allí. Literalmente significa señuelo, carnada, truco.
literalmente significa la palabra dolos, que ha sido traducida como engaño en su Biblia. No sé si en su Biblia ha sido traducida como engaño, de pronto otra palabra. La palabra que aparece allí es truco, carnada, señuelo. Es decir, que para eso hay que estar bien atentos. Y dice allí, también desechando toda hipocresía. ¿Toda qué? Hipocresía. La palabra hipocresía, pues que viene de la palabra griega hupocrisis, significa actuar bajo fingidez, o sea, actuar de manera fingida. De hecho, la palabra los hipócritas en el tiempo del Señor Jesús eran actores. Así se le llamaba a los actores, hipócritas. O sea, cuando se usaba el término hipócrita no era un término malo. No, era actuar. Y esa palabra hipocresía, hupocrisis, significa actuar debajo de, o sea, como bajo una máscara, enmascarado. Y es que la vida cristiana no se puede vivir hipócritamente, aparentando. Porque yo les puedo aparentar a ustedes aquí, yo, Carlos Rabal, les puedo aparentar como que soy una persona apartada para Dios, una persona dedicada a Él y como muy santito. Pero el eterno Dios que conoce el corazón sabe realmente quién soy. El eterno Dios que conoce mi vida sabe realmente quién soy yo. ¿Cómo es que yo me porto aquí y me porto allá? Él me conoce en lo secreto. Él me ve y Él sabe si yo actúo de la misma manera cuando estoy solo a cuando estoy acompañado. Si mi actitud es la misma, si mi temor y reverencia a Él son reales e iguales. Si yo hago lo mismo a solas o hago lo mismo o estando acompañado en público. Y es que lamentablemente a veces el ser humano es dado a la hipocresía. Fingimos. Y el apóstol Pedro de aquel entonces estaba diciendo: desechen de ustedes todo fingimiento. Yo no puedo fingir, porque cuando yo finjo estoy ocultando mi error, mi pecado. Y la Biblia dice: el que encubre, el que oculta su pecado, no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y vivir hipócritamente es vivir ocultando ¿qué? El pecado. Yo vivo ocultando mi pecado. Yo vivo ocultando lo que soy. Vivo ocultando mi error. Entonces sí, delante de los demás me muestro de una forma, pero a solas, cuando no nadie me ve, entonces actúo de la manera que realmente soy. Porque cuando estoy delante de los demás, lo que hago es ponerme ¿qué? La careta, la máscara. Me pongo la máscara de santidad, de santito. Solo lo único que me faltan son las alas. ¿Sí? Aunque los ángeles no tienen alas, ¿no? ¿Sabía usted eso? Bueno, si no lo sabía, ya lo sabe. Los únicos que tienen alas en la Biblia son los querubines. Por los ángeles no, o por lo menos los ángeles no, pues. No tienen alas. Eso es una falsa idea que se remonta por allá del Renacimiento y todo esto. Pero la Biblia no muestra que los ángeles tengan alas, ¿no? Entonces, aparento una santidad que no tengo. Y se necesita que yo quite todo tipo de hipocresía de mí, toda actuación fingida de mí como hijo de Dios, para poder vivir realmente como Él. Y la única manera de poderla quitar es reconociendo mi pecado. El que encubre su pecado no prosperará. El que lo oculta. Algún día se me puede caer ¿qué? La máscara. Y voy a quedar en vergüenza. Por eso mi propósito como hijo de Dios debe ser que yo sea un hijo de Dios aquí y allá. Que sea un hijo de Dios con muchos o a solas, verdaderamente siendo un hijo de Dios. Porque muchas veces pensamos, nos preocupamos más por aquellos que nos ven que por aquel que realmente lo ve todo. No me están viendo mis papás, no me está viendo mi esposa, no me están viendo mis hijos, no me está viendo la congregación. Entonces, encubiertamente, sin que nadie se dé cuenta, hago las cosas que no agradan a Dios, porque no me están viendo.
y el ojo del eterno Dios está puesto sobre nosotros. ¿Sabía que alrededor de nosotros hay ángeles? A donde quiera que vayamos hay ángeles. Ahí lo están viendo, no solamente el eterno Dios, los ángeles. Lo están viendo. Eso es lo que le pasaba a Jonás. Él pensó que se podía ocultar y que podía huir de su presencia. Y él estaba en una ciudad que se llama, allí estaba en Jope, tenía que ir a Nínive. ¿Sí? Jope, Jafo, pues que es el nombre real. Tenía que ir a Nínive. Y él decidió ir a Tarsis, al otro extremo. Tarsis era el extremo del mundo en aquel entonces. Nínive quedaba acá, Jope aquí y Tarsis al otro extremo. Él dijo, no, si me voy al otro extremo, y allá el Señor se lo trajo y lo llevó a Nínive, al profeta Jonás. Entonces, por eso dice la Escritura, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los montes, allí estás tú. Si bajare y me escondiere entre las aguas, en los abismos, ahí estás tú. ¿A dónde huiré de tu presencia? Entonces dice el apóstol Pedro, quítense todo engaño, toda hipocresía, toda envidia. Toda envidia. Esa palabra envidia que aprecia yo, que ha sido traducido como envidia en la mayoría de las Biblias, es la palabra sonos, griega, es una palabra griega, que en realidad significa mala voluntad, como detracción, ¿sí? Como quien quiere hacer daño a otra persona porque no ha logrado lo que la otra persona ha querido. Y lamentablemente a veces eso se ve, sí, dentro de los cristianos sí, eso se ve a veces, en donde empezamos a hablar de la otra persona o a decir algo con el objetivo de dañarle la imagen, el prestigio a esa persona. Y esas cosas deben quitarse de nosotros, no debe haber en nosotros eso. Y dice el apóstol Pedro, y también quítese toda detracción, detractar del otro. Esa palabra detracción es la palabra difamación, ¿no? Es la palabra para difamación, de hablar mal del otro, de quitarle la honra. Entonces dice el apóstol Pedro allí, en capítulo 2, versículo 2, por lo tanto, deseen como niños, deseen como el niño, como el bebé, desea, ¿qué? La leche. Deseen, anhelen. Debe haber un anhelo en nosotros, como decía el salmista, oh cuánto anhelo yo tu ley. En nosotros debe haber un anhelo, deseen, debe haber una pasión. Sí, la pasión que ponemos muchas veces para las cosas del mundo, debemos poner esa pasión es para las cosas del eterno Dios. Deseen, apasionense. Y así como un niño, como un bebé busca la leche materna, y cuando el bebé necesita la leche, ¿qué empieza a hacer? Llora porque tiene hambre, porque necesita la leche. Y de hecho las mamás aprenden a detectar cuál es el llanto de hambre, ¿no? Y cuando el apóstol Pedro usa esto, nos deja ver entonces, nos permite ver entonces cómo es que nosotros debemos desear, llorar. Qué bueno que nosotros le lloremos al Señor. Señor, necesito más de ti, dame más, quiero más de tu palabra, quiero más de tu presencia, más, y que el Señor nos pueda dar, pero que verdad lo hagamos como los niños desean la leche. Y dice Pablo entonces, dice el apóstol Pedro, entonces, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual. Cuando habla de desear como niños recién nacidos, no dice compórtense como niños. Ojo con eso. Que algunos piensan, entonces me comporto como un niño. No, usted ya debe ser adulto, maduro espiritualmente. Pero en cuanto al deseo y el anhelo de la palabra, debe ser como lo anhela un bebé, anhela la leche de su madre. Así nosotros debemos anhelar la leche espiritual. ¿Y qué es la leche espiritual? La palabra que dice deseen como niños recién nacidos la leche espiritual, o sea, la palabra leche es la palabra normal, leche. Pero la palabra espiritual, que se ha traducido como espiritual, en realidad es la palabra logikos. Logikos. ¿Le suena parecida esa palabra?
del lógico, ¿no? De la palabra lógico que usamos adaptada al español. O sea, la palabra que se usó, que se fue traducida al español como espiritual es la palabra lógicos, que viene de la palabra logos. ¿Y la palabra logos es qué? Palabra, palabra. En este caso, lo que el apóstol Pedro está diciendo, ¿sí?, es: deseen como niños recién nacidos la palabra, la leche pura que es la palabra, la leche pura de la palabra. Me gusta como lo traducen algunas versiones. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra. Desearlo con ansias, la leche pura de la palabra. Nosotros debemos desear la palabra como una leche pura. Ahora bien, es la palabra el alimento del cristiano. Es la palabra el alimento de nosotros. ¿Con qué nos alimentamos? ¿Con qué alimentamos el espíritu? Pues por la palabra. ¿Con qué alimentamos nuestra alma? Pues por la palabra. Es el alimento. Y a medida que nosotros alimentamos nuestra vida, nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma con la palabra, nos vamos ¿qué? Fortaleciendo, porque la palabra es la que contiene todos los elementos necesarios para la edificación de nosotros, para el desarrollo de nosotros como hijos de Dios. Así como la leche materna le da todos los beneficios necesarios al bebé para que éste pueda constituirse robusto, para que pueda tener una alta defensa. Las defensas, la leche materna tiene una cantidad de químicos tan tremendos que produce la madre, que le dan todas las defensas necesarias al niño. Así por la palabra tenemos nosotros toda la defensa necesaria, tenemos toda la bendición necesaria. Es la palabra la que nos va a alimentar correctamente. Es por la palabra que nos tenemos que alimentar. No podemos reemplazar la palabra por otra cosa. El alimento del espíritu es la palabra, y si lo reemplazamos por otra cosa, estamos quedando vulnerables ante el mundo. Nada podrá reemplazar la palabra. Nada la puede reemplazar. Usted y yo estamos llamados, por lo tanto, a vivir conforme a esa bendición. Por eso el apóstol dice: ansíen, deseen, anhelen como niños recién nacidos la leche espiritual, la leche de la palabra pura, de la palabra bendita, bendecida, que no es adulterada. ¿Y por qué el apóstol Pedro dice no adulterada? Porque ¿cuándo la palabra es adulterada? Cuando no se enseña como debe ser, cuando no se da como debe darse, cuando la acomodo a mi conveniencia, cuando no la enseño como debo enseñarla, cuando enseño lo que creo que a la gente le gusta, pero oculto lo que a la gente no le gusta. Y como pastor, yo estoy en el deber y la obligación de cuidar de ustedes, de velar porque la leche que ustedes están tomando de la palabra sea totalmente pura, y que la estén recibiendo toda como es y no adulterada, no una parte de ella. Cojo una parte de ella y la otra la mezclo con pura agua, solo agua. Entonces adulteré la leche. Y lamentablemente eso se está viendo hoy, en donde se está adulterando la palabra, en donde la palabra está siendo reemplazada por otras cosas. Está siendo reemplazada por palabras muy bonitas, por palabras que solamente están basadas en pensamientos positivos, en cosas que a la gente le gusta y le agrada que le hablen, porque me hace sentir bien. Y es que la palabra no debe ser predicada para hacerlo sentir bien a uno. De hecho, la palabra está hecha para incomodarlo a uno. Por eso es una espada que penetra y parte el alma. Penetra la palabra. Por eso muchos decían: dura es esa palabra. Cuando el Señor Jesús hablaba, decían: dura es esa palabra, es dura la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra tiene que hacer algo. La palabra viene como un golpe sobre la roca para partir aquella roca que se encuentra allí, totalmente petrificada. Esa roca hay que partirla. Y la palabra debe incomodarlo a uno. Le debe incomodar a uno.
pero se adultera hoy la palabra. Es decir, se coge parte de ella, pero se mezcla, se revuelve con otras cosas. Entonces la adulteré. Yo no tengo por qué estarle mezclando absolutamente nada. Es más, no tengo el derecho de hacerlo. Como pastor y como predicador y como maestro de la palabra, estoy llamado sencillamente a enseñar la palabra y punto. Y no a enseñar lo que yo creo y lo que a mí me parece. Y a darle y a mezclar la leche pura de la palabra con lo que yo pienso. Y hoy se está viendo mucho eso, lamentablemente. Entonces cogemos un poquito de leche de esta buena y le mezclamos bastante porción de agua, de otras cosas, otros líquidos, y eso es lo que le vamos a beber a la gente. Y el apóstol Pedro ya estaba viendo esa situación, una leche adulterada, y esa leche adulterada pierde su poder, pierde su eficacia, pierde su eficiencia, no va a alimentar como debe alimentar. Es decir, que la leche adulterada de la palabra, la palabra adulterada puede ser un perjuicio terrible. Ay, no, es que lleva palabra. No, porque es que cuando se adultera ya pierde la esencia de ella y lo que puede ocasionar es un mal. Y en vez de ocasionar un bien en la persona, de robustecerla, de darle todo lo que necesita para su espíritu, lo puede llevar hacia el otro extremo a matarlo espiritualmente. Por eso vemos hoy que cuando se predica un evangelio tan light, en los que la gente no es confrontada realmente por la palabra, sino que siga viviendo como usted vive, le gusta hacer eso, hágalo tranquilo, no hay problema. Entonces por eso no nos podemos extrañar que hoy hayan congregaciones, iglesias, por ejemplo, para homosexuales. En Brasil lo hay. En Brasil hay una iglesia que tiene ya, hace poco fue fundada, hace muy poco, y ya tiene más de 2,000 miembros. Y se declara la primera iglesia evangélica homosexual del mundo. Y ellos aclaran, no somos católicos, somos evangélicos. Lo aclaran, no, ellos aclaran, porque entrevistaron al pastor. No somos católicos, evangélicos, pentecostales. ¿Sí? Evangélicos, que creemos en el poder del Espíritu Santo, pero no los ha transformado. Ahí en Brasil, más de 2,000 miembros. Y hace poquito fue fundada, ya apenas como un año, imagínense, ha crecido. Y uno los ve cantando y dicen, ya no quiero ser igual, pero siguen siendo los mismos. O sea, es incoherente. Es una iglesia netamente de homosexuales. Porque no han sido confrontados por la palabra. Porque la leche ha sido adulterada. Y lo que ha producido es mal, la leche. Por lo tanto, para poder crecer en la fe, se necesita estar alimentado de la leche espiritual pura, sin ningún tipo de adulteración. Sin ningún tipo de adulteración. Deseen pues como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella puedan crecer. ¿Para qué? Para salvación. La leche no adulterada nos permite ¿qué? Crecer, agrandarnos, desarrollarnos, crecimiento. Es la palabra griega auxanos, que significa crecer de estatura, ¿sí? Cuando el niño va creciendo. Entonces, cuando nosotros vamos creciendo, lo podemos hacer es por medio de la leche no adulterada. Una leche adulterada, un niño recibe una leche adulterada, lo más probable es que le va a ocasionar una enfermedad, va a dañar su sistema digestivo y va a tener serios problemas por una leche adulterada. Y ese niño no va a poder crecer, no se va a poder desarrollar. Pero cuando nosotros tenemos la leche espiritual pura como tal, la cual nos va a incomodar en algún momento, la cual nos va a confrontar, la cual nos va a demandar y nos va a decir,
vivan santos, sean santos porque su Dios es santo, la cual nos va a decir que nosotros tenemos que apartarnos y quitar de nosotros toda malicia, todo engaño y no vivir conforme al mundo, cortar con esas relaciones. Esa palabra pura entonces nos permitirá crecer, desarrollarnos, fortalecernos para el propósito principal de nuestras almas, que es la salvación. Es decir, que a través de esto fortalecemos la fe. Y en la fe fortalecida alcanzamos y logramos la preservación de nuestra alma para salvación eterna. Pero de esa manera, mis amados, no es de otra manera. El Señor nos mandó a inventarnos métodos que complementen la palabra. De hecho, hoy usamos tantos métodos que los métodos literalmente han pasado a reemplazar la palabra. Y le damos más importancia a los métodos que a la misma palabra. He tenido la oportunidad de hablar con gente creyente que llevan cierto tiempo en el Evangelio. Y uno habla con ellos. Y cuando hablo con ellos, te hablan del método tremendamente, de la estrategia. La conocen de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y saben cómo se debe implementar el método, la estrategia. No es que esta es la estrategia que tenemos en nuestra iglesia, y la estrategia esto y la estrategia por acá, y hay que ver por la estrategia, y hacen sus convenciones y todo tiene que ver con la estrategia y con el método, y vamos con la estrategia y vamos con el método, y la gente se mete y se sumerge en el método, en la estrategia, y les hablo no de la palabra y no saben nada. Porque la estrategia, el método ha pasado a reemplazar lo único que puede alimentar nuestras almas para salvación: la leche no adulterada de la palabra. Y hoy se hace más énfasis en las estrategias y los métodos que en la misma palabra. Hoy nos aseguramos mucho más que la gente conozca más de los métodos y las estrategias que vamos a aplicar que la misma palabra. Es lamentable. Y se hacen cantidad de convenciones y de seminarios y de retiros, y se hacen una cantidad de cosas a fin de que la gente conozca muy bien la estrategia. Y muchas veces la estrategia está apartadísima de lo que dice la palabra. Está alejada de la palabra. Por eso el apóstol Pedro decía que así podríamos llegar a crecer para salvación. Y dice el apóstol allí: si es que han gustado de la benignidad del Señor. Si han gustado de la benignidad del Señor. De lo bueno, de lo mejor, de lo útil. Esa palabra benignidad. Es decir, que una persona se reconoce, un verdadero creyente se reconoce cuando éste ha gustado del Señor, realmente, de lo que es vivir en el Señor, cuando para él solamente su deseo está ¿en qué? En la palabra. Y es a través de la palabra que nosotros fortalecemos nuestra fe. Y es a través de la palabra que nuestra fe crece. Y es a través de nuestra palabra, de la palabra, que nuestra fe se hace fuerte. Por eso es que nos podemos fortalecer, porque una fe fuerte en nosotros, una fe firme, una fe buena en nosotros, hace de nosotros verdaderos creyentes delante del eterno Dios. Una fe firme que crece cada día en el Señor. Una fe que está sujeta a Jesucristo. Una fe que no se da a las cosas de este mundo, no se adapta a las cosas de este mundo, sino que cada día busca su adaptación única y exclusivamente a la soberana, gloriosa y grandiosa voluntad de nuestro Padre eterno. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A nuestro Dios. Ese es el propósito de la fe. Sujetarse a Él. Entonces Pedro, el apóstol, dice: si ustedes han gustado, han degustado, si han tenido la oportunidad de saborear, esa palabra que aparece allí en griego es la palabra saborear. Sí, como saborearse, saborear algo, degustarlo, probarlo.
¿sí? Como cuando le presentan a usted las degustaciones, ¿no? Y usted las coge y las saborea, las prueba, le dice, venga, pruebe esto. Y usted lo saborea, delicioso, rico. Entonces, si usted ha tenido la oportunidad de saborear esa bondad de Dios, esa bendición de Dios, pues no va a tener problema con esto. Y recuerda, esto es una lucha. Y eso lo vamos a ver en las próximas enseñanzas. Porque si el creyente tiene una lucha, vamos a ver acerca de la lucha. Porque en este camino de la fe se nos van a presentar muchas situaciones en las cuales vamos a tener que estar, ¿qué? Luchando. ¿Y cómo vamos a luchar? ¿Cómo vamos a enfrentar? Eso lo vamos a ver. ¿Cómo es que el creyente enfrenta las diferentes circunstancias y dificultades para poder permanecer firme en el Señor, para poder estar fortalecido? Eso es una lucha continua en el nombre del Señor. Entonces, mis amados, el apóstol Pedro nos invita a reflexionar sobre esto. Entonces, ya depende de nosotros tomar la decisión. Y lo primero que él dice es, desechen, aléjense, apártense. Por eso dice el libro de Proverbios, el avisado ve el peligro y se aparta. ¿Qué dice la Biblia? El avisado ve el peligro y se aparta. Usted ve el peligro y ¿qué debe hacer? Apártese. Uno tiene que apartarse. Si ustedes saben, mis amados, que hay cosas, amistades, que realmente no les convienen, relaciones que no les convienen, ¿qué debemos hacer? Apartarnos. Porque se van a volver peligrosas para nuestra vida. Amén. Levantemos nuestras manos al Señor. Padre, ayúdanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Ayúdanos, eterno Dios, a vivir para ti. Ayúdanos, eterno Dios, a andar en ti, Señor. A hacer lo que dice tu palabra realmente. A ser sensatos y apartarnos de aquello que no nos conviene. Y que deseemos, como dice tu palabra, como niño recién nacido, la leche pura de la palabra. Esa leche que no está adulterada. Una leche que no está combinada con nada, sino a tomar tu palabra tal como es. Gracias, Padre, porque nos estás enseñando a ser verdaderos hijos tuyos y aumentar nuestra fe en ti. Queremos cada día aumentar nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a crecer en la fe como debe ser, fortalecidos como hijos tuyos verdaderos, fortalecidos, fortalecidos, fortalecidos en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a tener esa capacidad de decir no a las cosas que sabemos que no nos traen bendición. Gracias por tu gran misericordia, por tu gran amor, por tu grande bendición con la que nos amas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos muchas gracias. Amén y amén. ¿Cuántos pueden alabar el nombre de nuestro Dios? Recuerden, hermanos, adelante y firmes en el Señor.